Por menos que querramos, Luis Miguel Pereira, y como tú siempre has dicho que tienes 33 años, pero abril tiene una serie de recordatorios, de efemérides, que desde una perspectiva diferente y después de tantos años uno puede abordar. Primero, siempre recordar el 10 de abril, que es el nacimiento de ese de cada año. entrañable y querido amigo, compositor, músico, de todo, Arreglista. arreglista, escritor, Rafael Solano, Rafaelito. Yo siempre le digo que él se quita el segundo nombre conforme a la situación. A veces es Rafael Leonel o Rafael Leonidas. Mira, creo, Luis Miguel, y nosotros que compartimos con tantos jóvenes, que quizás se ha repetido la epopeya de abril sin el contexto y hemos magnificado bastante la guerra. Sobre todo que muchos protagonistas después nos dicen, no, eso no pasó así, eso fue así. El golpe de Estado fue en el 62, la guerra fue una reacción tardía en el 65 y después Joaquín Balaguer asume los destinos de la patria. Lo pusieron los americanos, no lo pusieron, pero transformó el país con sangre y fuego, a sangre y fuego, que a algunos no les gusta que digamos eso. Pero ¿tú crees que abril sigue siendo un pendiente para la juventud dominicana? ¿Lo valoran como es? ¿O con todo ese desmadre en el Partido Revolucionario Dominicano, en la izquierda dominicana, abril se aleja cada vez más? Yo creo que abril tendrá algún lustre para personas que pasen de 60 años y que hayan vivido eso, que no sean de los desengañados. Pero, por ejemplo, ¿qué le dice abril del 65 a una persona que tenga menos de 40 años? A mí no me dice mucho abril del 65 y soy un joven. Y no me dice mucho porque sencillamente yo conozco qué ocurrió, conozco que hay muchas historias que están distorsionadas o exageradas, he visto la pobreza de la clase política, vi y he leído la pobreza de nuestra izquierda que fue idealizada durante mucho tiempo. Entonces, ¿a quién realmente le seduce abril del 65? Yo veo más el fenómeno, a mí me atrae más el golpe a Bosch, por lo que significó Bosch en términos de aquella constitución y una visión diferente de la política para un país que acababa de salir de la dictadura. Me parece a mí mucho más significativo que lo que tiene que ver con la revolución del 65. La revolución del 65 al final nos trajo a Balaguer, y Balaguer, que era un hombre de ejercicio de poder, sencillamente ejerció, se adaptó a las circunstancias, contemporizó con el que tuviera que hacerlo y poco a poco se fue imponiendo. A los norteamericanos le dio su parte. Todo el mundo sabe que parte del exterminio de la izquierda era una agenda de carácter internacional, aunque mucha gente se solazaba endosándole a Balaguer responsabilidad, y la tenía, pero no era una responsabilidad única. Lo que ocurría es que Balaguer obviamente asumía una parte en aras de mantenerse en el poder, pero los fenómenos suelen ser complejos, las cosas no son tan unilaterales ni son tan claras como la gente quiere muchas veces establecerlo y dividir entre los buenos y los malos. Hay procesos donde hay múltiples responsabilidades, pero aquí hay mucha gente idealizada y mucha gente que ha vivido también de la supuesta epopeya que fue abril del 65. Mencionas a Balaguer, mencionas a Bosch y yo tengo que mencionar en ese contexto a José Francisco Peña Gómez y pienso en liderazgos que sencillamente ya no existen en la República Dominicana. Hubo un relevo un poco traumático por condiciones políticas, sociales específicas, pero ahora tenemos un liderazgo más opaco. Sin embargo, ese liderazgo concita adhesiones y logra control de los poderes, logra triunfos, logra ganar elecciones. Esa es la transformación social
del siglo XXI que tenemos nosotros? Ese liderazgo romo, tranquilo, opaco. Lo que pasa es que el liderazgo viene en función del mercado electoral. La sociedad cambió profundamente. Esta no es la sociedad de los 60, de los 70. Por ejemplo, Balaguer, ¿qué encuentra en el 66? Una sociedad dividida, fruto de una guerra civil. Llega al poder bajo tiros, sangre, fuego, y tiene que gobernar con una izquierda que recurre a la acción directa y tiene que enfrentarlo, porque también mucha gente habla, Balaguer exterminó la izquierda. Parte de la izquierda, durante el gobierno de los 12 años de Balaguer, se dedicaba a atracar, a enviar bombas en sobres, a matar y desarmar policías militares, y los hechos están ahí, desde la bomba Casimiro Castro, por mencionar algunos, a múltiples asesinatos de militares que ocurrían en casas de sus esposas o de sus amantes o donde fuera, atracos, en fin, múltiples actos de terrorismo. Entonces, fíjate que cuando Balaguer vuelve en el 86, 78 se marcha, viene Antonio Guzmán, que termina suicidado, viene Salvador Jorge Blanco y vuelve en el año 86. El Balaguer que nosotros recibimos en el 86 es un Balaguer demócrata. ¿Reformador? Reformador, no hubo bandas, no hubo acción directa, no hubo persecución política, no se cerraban canales de televisión, que tú recuerdas. No hubo exiliados. No hubo exiliados, estaba Hidalgo Justo, sí, me parece sí. que era el de la Comisión Nacional de Espectáculos, que cerraba programas y emisoras. Quitaban los cristales, se decía. Le quitaban los cristales, exactamente. Y eso no se vivió. Y era el mismo Balaguer, pero la sociedad había cambiado profundamente. Y él llegó, incluso se dedicó a quitarle algunas banderillas a la oposición. Por ejemplo, enterrar los restos de Camaño, que no se atrevió a hacerlo el PRD en 8 años de gobierno. Y él lo hizo. Entonces cambió el mercado, se van los grandes líderes, estos eran personas diferentes, Balaguer, por ejemplo, Juan Bosch, con formación literaria, con formación política, eran intelectuales acabados. Y obviamente viene Peña Gómez, que era un hombre que tenía las condiciones de liderazgo, aunque era un liderazgo un poco más de barricada, pero era un hombre también inteligente y con formación. El liderazgo que sigue a posteriori, yo creo que es más modesto intelectualmente, es un liderazgo funcional en el sentido de que saben manejar la cosa pública, pero la hacen en una cogestión. Es una gestión más moderna, sí, donde le pone un poquito los gobernadores. Un poco fideicomitida. Exactamente. Es un cogobierno y entonces le van haciendo aportes. No son líderes carismáticos ni con esas grandes luces, pero la sociedad ha ido funcionando. La sociedad no le demanda mucho más tampoco, porque si tú tomas los niveles, por ejemplo, de conciencia política, y yo diría que educativos también, la población de ahora es una población que no se ocupa del tema político. Aquí la gente que vive en redes sociales, escribiendo twitters y comentando noticias, lo hace un poco por estar en la tómbola y estar en la cosa, pero no necesariamente que haya la formación para entender el proceso. Pero es una forma diferente de hacer política. Hoy en día tú le tienes que tener más miedo a los bots y quiénes pagan los bots, que realmente preocuparte de cuánta gente en una esquina realmente entiende que el gobierno debería tener tal o cual política. En una ocasión tú decías que teníamos que acostumbrarnos a que la sociedad dominicana dentro de 10 años no sería nada parecida a la que tenemos ahora, pero no por los cambios, las transformaciones y la era digital, sino por la ocupación del territorio que tenemos sin lugar a dudas de los vecinos. ¿Tú mantienes eso? Yo creo, y no tengo miedo a decirlo, porque aquí hay mucha gente que quiere ser políticamente correcto porque le temen a las críticas, y aquí se desarrolla con este maniqueísmo. Si tú haces una observación con el tema haitiano, entonces tú eres racista, tú eres elitista, tú eres, en fin, toda clase de epítetos para desnotarte. Yo creo, la gente tiene que detenerse a pensar que Haití es tierra de nadie, que la comunidad internacional no quiere ocuparse de Haití. Y eso quedó evidente
era evidente desde antes, pero si había algún incrédulo, cuando el presidente Abinader exigía y decía que la comunidad debía ocuparse, todavía la gente no lo creía mucho, pero cuando el primer ministro de Haití dijo que fueran a ocuparse, él pidió la intervención y no han ido, yo creo que no se necesita ninguna otra evidencia adicional. ¿Y por qué nadie lo quiere? Porque es un problema, Carmen, que tiene sobre todo una carga negativa y muy poca retribución a cambio de asumir el problema. La comunidad internacional no quiere haitianos allá. ¿Y por qué no la quiere? No la quiere porque es una carga complicada. Toda migración te trae una carga, pero también te trae beneficios. Ahora, no es lo mismo tú recibir alemanes o norteamericanos educados que tú recibir haitianos, porque el que migra y es carga no es la élite haitiana que se educa en París ni la que se educa en Canadá, es la población haitiana más desvalida que te trae un problema sanitario, que te trae un problema de formación, que te trae hábitos y una cultura totalmente diferente. Y eso nos va a tocar a nosotros. Y al no haber control fronterizo, al existir presiones internacionales que son mucho mayores que las que puede resistir este país. Porque el problema de nosotros es que nosotros no estamos unificados con relación al problema haitiano. Porque aquí hay gente que tiene su agenda. Los enemigos internos son los peores que tenemos. Porque los de afuera están haciendo su trabajo, Carmen, y están protegiendo sus fronteras para no recibir eso allá. Pero aquí hay gente que hace ese trabajo. Y todavía hay gente que peca de ingenuo o que quiere lucir vanguardista y asume posiciones y discursos que pueden ser muy correctos políticamente, pero que contrarían la nacionalidad de este país, la soberanía de este país. Y el país va a ser diferente en la medida en que se filtre la población haitiana aquí. Porque el fenómeno que se da, ¿cuál es? Bueno, el que nosotros conocemos, por ejemplo, está cuantificado el uso masivo que se hace de los servicios sanitarios dominicanos hospitalarios de los haitianos. Eso no se nos reconoce, a nosotros se nos tiene como que maltratamos los haitianos, pero los haitianos se mezclan con los dominicanos. Esa población viene, ¿quién resuelve la carga de bienes y servicios que genera esa población? La tenemos que resolver nosotros. Haití no existe, Haití es una utopía, una ficción que existe de ese lado. Entonces, este país va rumbo a cambiar. El República Dominicana que nosotros hemos conocido no se va a ver ahora, pero en 20, 25 años esta va a ser una población diferente, incluso con un componente que va a votar de origen haitiano, que puede cambiar lo que es el destino de este país si es que todavía existe democracia en ese entonces. En el propio gobierno hay opiniones diferentes en relación al enfoque del problema dominico-haitiano. Y eso se ve como algo normal y natural, pero eso impide una toma de decisión que simplemente es aplicar las leyes. Por eso me lució tan absurdo lo del pacto, después de aquel discurso del presidente de la rendición de cuentas. Él llamó un pacto, pero un pacto a un pacto, ¿para qué? Y recuerda que luego se dio un encuentro en Palacio hace un tiempo, y cuando se dio ese encuentro en Palacio, fíjate que el PLD no participó, tampoco participó el PRD. Otros partidos fueron, por lo regular, partidos minoritarios sí estuvieron allí. Ahora ese tema sirve para ganar elecciones. Sí, pero fíjate que el presidente, las posturas públicas, aunque son contradictorias, él suele enfrentar el problema haitiano, pero porque él sabe que reditúa políticamente, que saca beneficios. Pero presenta un proyecto de ley. Pero presenta la ley de trata, la manda con un mensaje de que se apruebe como un proyecto vital para el país. Y sin embargo luego la retira y te llama a Palacio y hace un llamado en el discurso del 27 de febrero de que tenemos que unirnos con el tema haitiano. Pero hay 3 discursos, su ministro de Relaciones Exteriores tiene un discurso que es contrario a ese. Usted asume una posición en la frontera, asume una posición en Naciones Unidas y entonces manda un proyecto de ley que nos obligaría a nosotros a tener refugiados y darle aquí cobija, paga con servicios médicos y regularizar el estatus migratorio. Y mientras se escuchaban los aplausos, una enviada de Washington estaba en la frontera nuestra con los militares dominicanos. Esas son cosas que hay que pensarlas porque van a incidir en el futuro, en el destino de este país. Gracias, Luis Miguel Pereira, por estar con nosotros una vez más, y a ustedes gracias por permanecer con nosotros en nuestro canal de YouTube, y suscríbase, que necesitamos su suscripción para seguir ofreciendo contenidos extraordinarios.